Le damos la bienvenida a un nuevo espacio a Turno Mañana. A partir de ahora vamos a tener una nueva columna todos los miércoles, una columna donde vamos a hablar de informática y de sociedad. El protagonista de esta columna se llama Guillermo Feiderher y él es docente de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, docente coordinador de la carrera de informática y también es integrante de la red de Industrias del Conocimiento, la red UNCI, y le damos la bienvenida a Turno Mañana. ¿Cómo estás, Guillermo? Florencia Basso te saluda. Buen día, Florencia. Bien, muy bien. No sé si pronuncié bien tu apellido, vos me vas a corregir porque Darío Stanraiver, el filósofo, tiene un apellido difícil y le dicen Darío Z. ¿Podríamos implementar lo mismo con vos o no? Puede ser. Yo siempre digo que después de los 14 ya lo escribía sin equivocarme y lo pronunciaba bastante bien. ¿Cómo es tu apellido? El apellido es Feiderher. Ajá. O sea, es un apellido de origen alemán. Muy bien. No es tan difícil una vez que uno se acostumbra, pero al principio cuesta un poco. Además, no hay ninguna A en el apellido, a pesar de que suena así. Sí. Pero bueno, Guillermo F. estaría bien. No hay Guillermo F. Ahí está, perfecto. Bueno, buenísimo, entonces así vamos simplificando. Mi apellido es Basso, con B larga y doble S, y me acostumbré a decirlo así, me lo han escrito de cualquier forma, menos de la forma correcta a lo largo de mi vida. Imagino vos los inconvenientes que has tenido con esto, pero bueno, eso es forma parte de otra columna, si se quiere. Sí, está bien, no es mirá, yo lo anoté ahora y tu apellido lo había escrito bien, con doble S y B larga, así que no es tan difícil. Y el mío, algunos inconvenientes y algunas ventajas. En algún momento en la secundaria siempre preferían llamar a otro antes que llamarme a mí, por ejemplo, ¿no? Así claro. Que, todo tiene sus pros y sus contras. Claro, es verdad, es verdad. Hay que verle el lado positivo, ¿no?, a las cosas. Exactamente. Guillermo, ¿de qué vamos a hablar en esta columna en las próximas semanas, en lo que se viene en Turno Mañana, para ir ya metiéndonos en lo que va a ser la informática y la informática también aplicada a la vida cotidiana? La idea de esta columna es... A ver, empecemos de nuevo. O sea, hoy por hoy la informática es transversal a cualquier cosa que uno haga. O sea, prácticamente no hay actividades desarrolladas por los seres humanos en los que no haya, a veces muy disimulada, a veces en algún lugar muy lejano, algo que esté vinculado con el uso de las computadoras, las comunicaciones y el software que se ejecuta sobre las computadoras. Entonces, o sea, un poco la idea es hablar de este tipo de cuestiones, o sea, de los desafíos que plantean, o sea, esta introducción de tecnologías en actividades que a lo mejor en alguna época estaban exentas, de cómo transforman la manera en la que hacemos cosas, de cómo posibilitan hacer cosas nuevas, o sea, es decir, todo el impacto que tiene, o sea, la tecnología de las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación en relación con nuestra actividad diaria. Bien, bueno, vamos a ir planteando, vamos a ir desarrollando semana a semana esto que decís de las maneras que hacemos las cosas, cómo la informática está metida de alguna manera en nuestra vida cotidiana, no nos damos cuenta, no tenemos noción de eso y de alguna manera vamos a ir repensando, ¿no?, también algunas de estas cuestiones. Sí, mira, hay algunos autores, o sea, que consideran que esta es como una segunda, o sea, estamos inmersos en una especie de segunda revolución industrial. Es decir, si uno repasa la historia y
mira las consecuencias que tuvo la primera revolución industrial, bueno, es una buena manera de prepararse o por lo menos tratar de adaptarse a los cambios que está trayendo la segunda, ¿no? Que creo que van a ser mucho más, incluso mucho más trascendentes, ¿no? Porque la informática además, o sea, globaliza. O sea, esto es lo que tanto hablamos de la globalización y demás, o sea, es también una consecuencia del hecho de que tenemos tecnologías de la información y la comunicación. Claro. Entonces, o sea, esta segunda revolución sería una revolución con efectos todavía más profundos y más rápidos fundamentalmente, porque todo pasa de un lado al otro en cuestión de milésimas o millonésimas de segundo, ¿no? Esta segunda revolución industrial de la cual hablas, que se vendría, ¿de alguna manera ya la estamos transitando sin darnos cuenta? Sí, yo creo que sí, yo creo que ya la estamos transitando, ¿no? O sea, me parece que no hay duda que estamos en plena revolución, en plena segunda revolución industrial, si quieren llamarlo de esa manera, ¿no? O sea, me parece que sí, que ya estamos inmersos totalmente en ella, ¿no? Bien, bueno, ¿cómo nos adaptamos a todos estos cambios, ¿no? Porque siempre hablamos también de las nuevas generaciones y cómo quizás nos damos cuenta con un bebé o con un niño o una niña pequeña de cómo ellos asimilan, por ejemplo, cuestiones de las nuevas tecnologías, de los celulares, de las tablets, de las computadoras, muchísimo más fácil, con una neuroplasticidad muy notable comparado con lo que nos costó a nosotros asimilar, por ejemplo, el uso de una computadora en una oficina, en un trabajo administrativo, por mencionar un ejemplo, ¿no? Sí, mira, yo vengo de la época de una época en la que la introducción de computadoras dentro de las organizaciones, tanto públicas como privadas, en general ofrecía cierta resistencia, ¿no? Claro. Es decir, cuando la gente no quería que se introdujeran computadoras, y no estamos hablando de computadoras de escritorio, estamos hablando de mainframes, o sea, grandes computadoras, centros de cómputo, el famoso centro de cómputo, ¿no? Y la verdad que hoy nadie discute que hay que tener una computadora en la oficina. Por supuesto, en la oficina, en la casa. Sí, sí. De hecho, llevamos una computadora en el bolsillo con el teléfono celular. Claro. Entonces, sí, a la gente le cuesta por ahí adaptarse, pero más peligroso que el tema, o más preocupante que el tema de la adaptación, es el tema de las consecuencias que tiene todo esto, y que muchas veces, o sea, comenzamos a utilizar esta tecnología sin otras alternativas, digamos, ¿no? O sea, tenemos que usarla, pero no tenemos muy claro cuáles son las consecuencias en el corto plazo, diría yo, ¿no? No solo en el largo plazo, en el corto plazo, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el trabajo? O sea, yo estoy ahora en un congreso donde, bueno, va a haber una presentación, es un congreso de tecnología en educación y educación en tecnología. Ajá. ¿Dónde está sucediendo eso, Guillermo? Esto... La red UNCI a la que vos hiciste mención, sí, cuando comenzó el programa, es una red de universidades con carreras de informática, que se creó allá por el año 95, o sea, tiene poco más de 10 años, o sea, y que tenía originalmente 5 universidades, que eran las que en ese momento tenían carreras de doctorado en el país, y hoy reúne a 60 universidades públicas y privadas. Esta red organiza varias actividades anuales, o sea, entre las cuales hay una reunión de investigadores en ciencias de la computación, hay un congreso argentino de ciencias de la computación,
y hay un congreso de tecnología en educación y educación en tecnología. En este congreso estoy ahora, o sea, estos congresos siempre tienen una organización local, que en este caso es la Universidad de Morón. Ajá. Y estoy en Morón en este momento, o sea, ultimando los detalles, porque bueno, por este periodo estoy coordinando la red de universidades. Entonces estamos ultimando los detalles para la actividad de jueves y viernes, que es lo que dura el congreso. Y te decía, hay por ejemplo toda una parte dedicada, todo un track, decimos nosotros, un trayecto, una sección dedicada a robótica, y en particular robótica educativa, ¿no? Uso de robots para la parte educativa. Pero, por ejemplo, o sea, una de las preguntas, o sea, cuando uno habla de robot, de robótica tiene para hablar, o sea, semanas, pero sí, una de las preguntas que por ahí pueden interesar en este espacio es que uno se ponga a pensar, o sea, cuánto tiempo va a pasar antes que un robot pueda hacer el trabajo que uno desempeña. Es decir, y estas son las consecuencias sociales de la informática, ¿no? O sea, es decir, la posibilidad de reemplazar, o sea, seres humanos con robots, o sea, que van a hacer el trabajo igual o mejor, o sea, y que van a tener una influencia, o sea, importante sobre lo que es el mercado del trabajo, ¿no? Claro. Y qué tipo de trabajo tendríamos que empezar a pensar en desarrollar, ¿no? Para no quedar alcanzados por este tema, digamos. O sea, y estos trabajos son los trabajos vinculados al conocimiento, ¿no? Que eso no lo va a poder reemplazar un robot en lo que tiene que ver con la capacidad de pensar del ser humano, ¿no? Diría que por mucho tiempo, por bastante tiempo, no. O sea, podría pasar. Uno siempre tiene esa expectativa de que, bueno, o sea, va a pasar mucho tiempo antes de que un robot pueda hacer lo que yo hago, pero los progresos en este tema son innumerables, ¿no? Y rapidísimos, y muchas veces hay una decisión política para no utilizar robots en determinados ámbitos, o sea, como una manera de conservar el empleo, digamos. O sea, entonces... ¿En qué áreas, Guillermo, se nota más esta realidad? Y yo te diría que prácticamente todo lo que sean trabajos manuales, o sea, que requieren de actividades repetitivas, o sea, donde se hace más o menos siempre lo mismo, o sea, pueden ser reemplazados por un robot. En la parte industrial, digamos, sería ¿en qué rubros? En cualquier rubro. En cualquier rubro. O sea, si vos visitás cualquiera de las plantas industriales, o sea, yo no las conozco todas, pero he estado en algunas en Ushuaia, y en una parte de la línea de producción está totalmente robotizada. O sea, parte del armado de los equipos, a la parte más fina, más delicada, eso está hecho con robots, básicamente. Bien. Pero también hay otras áreas que a lo mejor antes pensábamos que eran que estaban lejos del alcance de los robots, y que hoy, a través de la combinación de robótica y de inteligencia artificial, resuelven problemas que el ser humano no puede resolver, ¿no? O sea, el tema de inteligencia artificial es un tema que en realidad, más que inteligencia artificial, son sistemas expertos, o sea, que pueden aplicar el conocimiento que le ha transferido el ser humano, pero una vez que han adquirido ese conocimiento, hacen la misma tarea con mucha más rapidez y incluso sin errores, ¿no? Claro. O sea, y por supuesto hay robots, hay armas robóticas, ¿no? Es una de las discusiones hoy. Uno piensa, bueno, uno ve la guerra de las galaxias y dice, bueno, esto es futurología. Sí.
En realidad hoy hay armas robóticas, o sea, y una de las discusiones en el mundo es hasta qué punto se puede admitir, o sea, la creación de armas letales autónomas, por ejemplo. Es decir, claro. Robots que toman la decisión de matar o no matar, o sea, sin intervención de una persona, un ser humano detrás, ¿no? Claro, me hiciste acordar, Guillermo, a un segmento que tiene el programa Científicos Industria Argentina, donde se corroboran determinados segmentos o pedacitos de películas y se trata de afirmar o de refutar si eso sucede así en la vida real o no. Quizás hay muchas cuestiones que tienen que ver con la robótica, con esto que mencionás de la inteligencia artificial, que creemos que están muy lejos de nosotros y forman parte de hasta de la ciencia ficción, y en realidad no es así, ¿no? No, no es así. O sea, lamentablemente, a veces por suerte, no es así. Es decir, esto está disponible, es tecnología que está disponible. Ahora, ¿en qué momento esta tecnología se despliega o deja de desplegarse? Es una cuestión que probablemente deba decidir la política, pero bueno, pero no todos tienen la misma política, o sea, digamos, la política en el sentido de por ahí postergar la introducción de determinada tecnología hasta que la sociedad se adapte. Esa podría ser una decisión, pero en general el ritmo de el ritmo de la tecnología y el ritmo de la innovación tecnológica, o sea, no espera demasiado, digamos, ¿no? O sea, porque además no hay una sola persona que dicte las políticas o un solo lugar donde se dicten las políticas, entonces hay también una competencia entre lo que hace uno y lo que hace otro. O sea, por decirlo de alguna manera y sin mencionar a nadie, si el país A arma un ejército de robots, o sea, ¿cuánto va a tardar el país B en armarlo, ¿no? Claro. Bueno, serán todas cuestiones para ir pensando y desarrollando a lo largo de las próximas semanas. Guillermo, te agradecemos el contacto y nuevamente te damos la bienvenida a Turno Mañana. Bueno. Ojalá que pronto podamos estar aquí, tener tu presencia aquí en el piso en FM 106.9. Bueno, muchísimas gracias, Florencia, y yo, a ver, antes de que dejemos esto, la verdad que uno no pretende asustar a nadie, ¿no? O sea, decir, esto es lo que hay, o sea, es lo mismo que hablar del tema de la privacidad y los riesgos de las redes sociales, etcétera, etcétera. Es decir, no se trata de asustar, se trata de decir, bueno, esto está pasando, ¿no? Totalmente. O sea, y de conocer también, ¿no? Reconocer lo que pasa, el tema de la identidad en las redes sociales, donde yo puedo tener todas las identidades que se me ocurra, o sea, y es muy difícil de verificarlo, digamos. O sea, entonces, sí, a posteriori sí, pero no, o sea, el caso de esta nena asesinada ahí en la zona de Bahía Blanca, sí, es un caso de los tantos que ocurren todos los días, ¿no? De suplantación de identidad y demás en las redes sociales. Totalmente, y hay que estar preparados también como padres para ir brindándoles todos estos recaudos y toda esta información a nuestros hijos. Guillermo, te agradecemos el contacto y nos reencontramos la próxima semana. Bueno, muchísimas gracias, Florencia. Nos encontramos la próxima semana.